Pues sí, pero se lee Jessica. Ok. Yetlanet. Bueno, no sé, hola. Hola, profe. Buenos días. Diani Moreno. Hola. Y Diani, Hola, profe. ¿esto que tienes atrás son todos tus libros o es una foto? Ah, es una imagen. Ah, como la mía. ¿Sí las ven o no? ¿Ven mi foto? ¿Ven mi imagen? Sí. Bueno, ahí tengo las fotos de mis hijos. ¿Los ven o no? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Jimena Cuevas, hola, buenos días. Jesús Alonso, buenos días. Buenos días. Manuel Jiménez, ven, no les cuesta nada conectarse, sí sé quiénes son. No que ya les he dicho, pero bueno, parece que no quieren conocerme ni ver. Bueno, solo me ven ustedes. Vamos a seguir esperando. ¿Cómo están? ¿Ya desayunaron? ¿Ya se bañaron? ¿En dónde íbamos? Muy bien. 3:55. ¿Qué me cuentan? Nada. Nada. Andamos nomás. Nomás, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya va a terminar la pandemia. ¿Ustedes de qué año son? ¿De nacimiento somos del 2002 o 2001? No, me Yo soy... refiero de la carrera. Primer semestre. O sea que ustedes no han ido a clases así universitarias. No, todavía no conocemos la universidad. No me digas, ¿quién no la conoce? ¿Tú no la conoces? Bueno, yo solamente cuando iba a entrar me llevó mi hermana a más o menos ver cómo era para que no me perdiera tanto. Me enseñó cómo llegar a la universidad. Ajá. ¿Dónde vives tú? Yo vivo hasta San Martín Texmelucan. Ah. Oh, la universidad es preciosa. No sé si alguien la conoce. ¿Alguien ha ido? Sí. ¿Tú, Yeti, Sí. has ido? ¿Quién ha ido? ¿Quién la conoce? Yo Ajá, he ido. yo he ido. Ustedes dos han ido a... ¿Verdad que está preciosa? Sí. Sí, la verdad sí. Es una universidad muy bonita. Lástima de estudiantes que tenemos. No, no. Bueno, la universidad será tan bonita como ustedes también exijan a sus profesores, pero es muy bonita. Tiene de todo, la sección de la biblioteca, ¿la conociste, Jesús? ¿La Biblioteca Central? Sí. No tuve oportunidad, nada más pasamos ahora sí que por el centro de la universidad, pasamos por el lago y todo eso. Ya. De hecho, sí me gustaría conocer la biblioteca central Bueno, para ir ya, a leer unos cuantos libros. eso está bien. Cuando estén en clases presenciales, se la pasarán en la biblioteca porque sus salones de clases están muy cerca. Están muy cerca de la biblioteca y todos tienden a ir para allá y tienen que ir por libros y tienen que ir a hacer cosas. No, es una biblioteca preciosa. Creo que atiende los 365 días del año. Y algunos dicen que está abierto 24 horas. Bueno, 24 horas, algunas partes, no todas pero sí, está muy padre. El estadio, la sección de deportes, no, tiene de todo, tiene de todo. La verdad es muy, 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 muy bonita. Así que bueno, pues entonces ustedes ni se conocen, ¿verdad? En persona. No han podido hacer amigos. No se han hecho amigos. No, ¿verdad? Entonces me voy a aprovechar de eso para seguir poniéndoles exámenes, porque no se lo pasen. Pues bueno, tampoco han podido hacerse novios ni novias porque no han tenido tiempo de verse, ¿verdad? Si no, ya andarían con eso.
Pues muy bien. Ah, no es verdad, no es verdad. Yo les iba a decir, la biblioteca no está tan cerca, porque ustedes son de ciencias químicas. No, no. Sí, no es lo mismo. Están un poquito lejos, están más bien estarán muy cerca de donde yo trabajo. Pero eso ya lo veremos. Ahora pusieron una torre gigantesca, que es la torre de rectoría. Creo que es un edificio como de 11 o 12 pisos, no sé. Y por ahí está cerca Ciencias Químicas. Entonces ahí podrán ustedes, bueno, se la pasarán por ahí. Uh-huh. Muy bien, estamos 33. ¿Qué más les voy a decir? El próximo lunes yo tengo un congreso que estoy organizando y empieza el lunes. Y es lunes, martes y miércoles, 3, 4 y 5 de mayo. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo lunes es tener un examen más de lo que vimos anteriormente. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Funciones exponenciales. Ah, es cierto. Entonces, va a ser un examen de las asíntotas. Eso ya vino, ¿verdad? No. No hemos hecho el examen sobre las asíntotas ni nada de eso. Hicimos examen sobre asíntotas, ¿no? No. ¿No? No. Será sobre asíntotas, el examen exponencial. No, de ese no hicimos. Ok. Será sobre las asíntotas, sobre las funciones exponenciales y sobre lo que vamos a ver hoy, que son funciones logarítmicas. Los logaritmos es una cosa muy interesante y ahora veremos. Todo el mundo usa los logaritmos de alguna forma, pero muy poco entienden la definición. Sin embargo, si uno lo presta mucha atención, la definición de estas cosas no son tan complicadas. Bueno, ya la mayoría apagó su cámara porque quiere saludar. Vamos a empezar. Voy a empezar compartiendo mi cámara, mi pantalla. Y vamos a empezar con permíteme que esto es historia de mi trabajo de QFB, ¿cómo está? Clase QFB. Permítame, vamos a empezar entonces con las funciones logarítmicas. A ver, entonces, empecemos con esto. Funciones logarítmicas. Hoy. Bien. Entonces, realmente vamos a ver cómo la puedo definir. Entonces, nosotros tenemos una función exponencial. Acuérdense que tenemos la función exponencial f de x como a la x. ¿Se acuerdan? Donde a, bueno, teníamos este tipo de cosas y podemos definir ¿cómo la defino? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Ahorita lo vemos. Si tenemos un número a, voy a poner sea a un número diferente de 1, se define lo siguiente: la función logaritmo se dice la función logaritmo de x, la función logaritmo de un número x con base
A se define por la función esta sería f de x, o lo voy a poner en lugar de f, acuérdense que utilizamos y. Se dice que y igual al logaritmo de base a de un número x, si y solo si, sí y solo si x es igual a la y. Fíjense bien en esto, así se define la función logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando tenemos una función que es un logaritmo de un número x de base a, y este es el resultado, entonces se dice que esa x es igual a la y. Sería un poco parecido, fíjense cómo aquí tiene que ver con las exponenciales, pero hay que tener cuidado que aquí está la x. Entonces, nosotros lo que tenemos es lo siguiente, una función, el logaritmo de una función de base a de un número x es igual a y. Aquí, y nosotros sabemos entonces que se debe cumplir que a la x, no, a la y, perdón, que a la y tiene que ser ese número x. La base del logaritmo es esta. La base es este número. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces aquí tenemos esta de aquí, de esta parte. Esto es lo que sería la forma logarítmica de la función. El logaritmo. Y acá tenemos la parte que define el logaritmo de manera exponencial. Se pueden sacar muchas cosas de este tipo, pero lo más importante, recuerden, lo más importante es lo siguiente, el logaritmo de base a de un número x es igual a y, si y solo si se pone así, a la y es igual a ese número x. ¿Ok? Bien. Podemos escribirlo de alguna manera, fíjense, vamos a tratar de ver cómo sería este tipo de cosas, cómo las escribimos. Aquí esto le voy a llamar forma logarítmica, pero no hay que, forma logarítmica, y esto le llamamos forma exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la manera en que está escrita esta es como las que teníamos de exponenciales, nada más que aquí x está del lado derecho o aquí yo tengo x es igual a la y antes lo que teníamos es que f de x era igual a la x, ¿verdad? Cuando decíamos una función exponencial. Pero le llamamos exponencial por la forma en que está definida. Entonces, imagínense si tenemos... si yo tengo el logaritmo de base 5 de un número cualquiera vale 2, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, entonces, fíjense, utilizando esta expresión, quiere decir que 5 al cuadrado es igual a u, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Porque aquí tenemos el logaritmo de base a de un número x es igual a y, si solo si a, esto tendría que ser igual a la y es igual al número u. ¿Sí lo ven? Es lo mismo que está arriba. ¿Sí se ve? ¿Lo entienden? Sí, profe. Ok. Es decir, a nosotros nos podrían preguntar,
¿cuánto vale el logaritmo de base 5 de 25? Pues no sabemos, pero este es un número y. No sabemos. El logaritmo de base 5 de 25 es un número y tal que 5 a la y vale 25. Así que, ¿cuál es y? Pues y vale 2, que es lo que está arriba. ¿Sí lo ven o no? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que y es igual a 2 y uno podría decir, pues el logaritmo de base 5 del número 25 es 2. ¿Por qué? Porque sabemos que 5 al cuadrado es igual a 25. Fíjense bien cómo lo estamos haciendo. Esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí y esto tiene que estar acá. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Vamos, es simplemente la forma de escribir las cosas. Por ejemplo, el logaritmo de una base b del número 8 es igual, bueno, les voy a copiar esta, o sea, la voy a poner. Siempre recuérdense el logaritmo de base a de un número x es igual a y, si y solo si a la y es igual a x. Así se define la función logarítmica. Entonces, si por ejemplo tenemos que el logaritmo de base b del número 8 es igual a 3, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que b al cubo es igual a 8, y entonces de ahí ya podemos sacar quién es b, ¿verdad? ¿Verdad? B al cubo es igual. ¿Sí ven que esto que acabo de escribir es lo mismo que lo que está arriba? Sí. Bueno, eso es lo único que se tienen que aprender. Si ustedes tienen R es igual al logaritmo de base P de un número Q, entonces, que esto quiere decir que P a la Q es igual a R. ¿Sí o no? Vean, si quieren, apréndanselo de esta manera. Perdón, P a la P, esta está mal, es P a la QR, no, P a la R. P a la R, P a la R, P a la R es igual a Q. Siempre tiene que estar así. Si quieren, apréndanselo de tal manera que ustedes tienen que elevar este número, lo voy a hacer con rojo, este número a este, y les va a dar este, ¿sí? Este número elevado a esta potencia les da el X. Este número elevado a esta potencia les da 8. Podríamos usar eso para definir, por ejemplo, W igual al logaritmo de base 4 de 2t más 3. Eso quiere decir, ya sabemos que tenemos que elevar 4 a la potencia W, y esto les tiene que dar el número, que sería 2t más 3. ¿Sí está bien? Logaritmo, otro ejemplo, de base 3 de un número x, si vale 5 más 3z, quiere decir que tenemos que elevar este a la potencia esta, o sea que tendríamos 3 a la 5 más 3z, y eso tiene que ser igual al número x. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Así se define la función logarítmica. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tienen hay muchas propiedades de la función logarítmica.
y la veremos en esta clase, pero vamos a empezar con un ejemplo. Dice, el ejemplo sería el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un número n de bacterias, para que vean cómo se usa esto. Después de t horas, y está dado por, vamos a suponer que así lo tenemos. Acuérdense que esta era una función exponencial, 1000 por 2 a la t. ¿Se acuerdan que así teníamos cosas? Era cómo cambiaba la población de bueno, el número de elementos de una población. Entonces a mí me gustaría expresar esto en forma exponencial, expresar en forma exponencial como el logaritmo de un número con base 2. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos 2 a la t. ¿Cómo? Para ponerlo de forma logarítmica, sería lo siguiente. Acuérdense otra vez, tenemos el logaritmo de base a de un número x es igual a y, si, solo si, a la y es igual a x. Entonces, esta cosa que tenemos es parecido a eso, ¿verdad? Donde tenemos que poner la base del logaritmo es la base 2. Para ponerlo de la misma manera que esto, este número, pues lo que tenemos que hacer es dividir entre 1000 y tener 2 a la t es igual a n entre 1000. Y esto es exactamente lo mismo que eso. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya tenemos ahora, para escribir esto de forma logarítmica, fíjense, x sería n sobre 1000. La base a es el número 2 y el número y es igual a t. ¿Sí o no? Entonces pondría logaritmo de base 2 de el número. ¿Cuál es el número? Estoy usando esta, ¿eh? Logaritmo de base 2 del número n sobre 1000 es igual a t. ¿Ok? Así que o yo podría poner que el número el número t es igual al logaritmo de base 2 de este número n sobre 1000. Vean, está. ¿Sí o no? ¿Sí queda o no queda? Sí, profe. ¿Está claro para todos? Sí, sí, claro. ¿Quién dijo sí? Chicos, ¿están atendiéndome? Bueno, repito, logaritmo de base a de un número x es igual a y, si y solo si a la y es igual al número x. ¿Sí? Ya vimos que lo que tenemos que hacer es agarrar esta a elevarla a esta potencia y esto nos va a dar el número x. ¿Ok? Hay una relación muy importante entre, aquí se puede ver, entre la función logarítmica y una función exponencial, ¿verdad? Porque esta que tenemos acá a la derecha es una forma de escribir una función exponencial, x igual a la y. ¿Sí? Bien, voy a dejarles 10 minutos para que me hagan los siguientes ejercicios. Bueno, yo voy a hacer uno.
voy a hacer por ejemplo. Logaritmo de base 7 de 1. Yo quisiera saber cuánto vale eso. Y yo lo que hago es que utilizar la definición. Logaritmo de base 7 de 1 es un número y, ¿verdad? Quiero saber cuánto vale y. Pues lo que tengo que hacer es poner 7 a la y es igual a 1. ¿Y cuánto vale y? 0. 0. Entonces, el logaritmo de base 7 de 1 es 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pues porque se cumple esto que acabo de poner. ¿Ya ven cómo lo calculé? Sí, profe. Bien. Entonces, quiero que hagan los siguientes ejercicios en los próximos 10 minutos. 15 les voy a dejar. Logaritmo de base 10 de 100. El inciso B, logaritmo de base 2 de 1 sobre 32. El inciso C, logaritmo de base 9 de 3. Y el inciso D, logaritmo de base 3 de menos 2. ¿Ok? Chicos, Sí, profe. quiero que lo hagan así, como lo estoy haciendo, con la deducción, y ahorita me dicen, ¿qué tal van? Bueno, me muestran los resultados. Háganlos y regreso en 15 minutos. Voy aquí. ¿Sí? 15 minutos les doy. Chicos, Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. muy bien, adelante.
¿Listo, chicos? Chicos, Sí, profe, ya. Sí, profe. todas están bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ya está entonces, ¿no? Ya no los hago. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien tuvo algún problema al hacerla? Profe, ¿cómo fue la última? Porque no pude. Logaritmo de base 3 de menos 2. Según esto, según utiliza la definición, eso quiere decir, fíjate, tienes que agarrar esto, tendrías que ponerlo como un número y, ¿sí? Logaritmo de base 3 de menos 2. ¿Qué pasó? ¿Cómo sería? ¿Quién le salió? ¿A quién le salió? Aquí. Exactamente. Fíjate, tendríamos que, si usamos la definición, esta niña que preguntó quién fue, Ah, yo, profe, Gideoni. Kiriani. Entonces tendríamos que poner 3, a una potencia igual a menos 2. Pero esto no es posible. Nunca podemos encontrar un número que sea una función exponencial. Este es un exponencial. Y acuérdense que las exponenciales son o así o así, pero siempre son positivas, siempre están en la parte positiva. No hay funciones exponenciales que nos den un número negativo. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Entonces no es posible, no es posible. Para todos, ¿está claro eso para todos? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. pues todas las demás se pueden sacar menos esa, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, podemos sacar propiedades generales. Por ejemplo, propiedades de los exponenciales. Para cualquier base, el logaritmo de base de cualquier base del 1 siempre es 0. O sea, el logaritmo de cualquier base siempre es 0. ¿Por qué? Porque tenemos que elevar a la 0 y esto siempre me da 1. ¿Sí o no? Entonces, en cualquier base se vale esta propiedad. El logaritmo de cualquier base del 1 es 0. ¿De acuerdo? Sí. La otra, el logaritmo de base A de un número A, ¿cuánto será? El logaritmo de base A de un número A, veamos cuánto es. No sé, pero en realidad siempre tendría que ser 1. ¿Por qué? Porque yo tengo que agarrar la base, elevarla al resultado y me tiene que dar el número que estoy sacando, porque A a la 1 es A. ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora el logaritmo Sí, profe. de base A de A a la X, ahora el número es este, ¿eh? Esto es X. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que agarrar la base, elevarlo al resultado y me tiene que dar el número, porque A a la X es igual a la X. ¿Sí o no? El logaritmo de base A de A a la X es X. Uh-huh. Sí, profe. Y la otra, veamos, ¿qué pasa si yo tengo A a la logaritmo
de base A de un número X. Esto tiene que ser X. ¿Por qué? Porque fíjense bien, agarremos esto. Sabemos, voy a poner la propiedad, que el logaritmo de base A de un número X es igual a Y, si y solo si A a la Y es igual a X. Entonces, fíjense aquí tenemos A a la Y. O sea, Y sería el logaritmo Y es el logaritmo de base A de X. Eso es igual a Y. Pero el logaritmo de base A de X sabemos que es un número Y. Pero ¿quién es este Y? Pues es este que está aquí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Está claro? O sea, a la logaritmo de base A del número X es igual a X. Lo que estoy haciendo es agarrar esta y utilizar esta. Logaritmo de base A, logaritmo de base A de un número X es igual a Y. ¿Pero quién es Y? Pues es logaritmo de base A de un número X. O sea, está bien. A ver, nada más quiero que lo entiendan esto. Si yo saco este exponencial, ay, perdón. Si yo saco esta exponencial, me tiene que dar una cosa parecida a esta. ¿Quién es Y? Y es logaritmo de base A de X. Bueno, eso es si uno grafica, uno puede graficar la función logaritmo. Y fíjense bien, yo quisiera graficar Y igual al logaritmo de base A de un número X. Ustedes pueden agarrar cualquiera. Entonces, vamos a ver. Si yo la dibujara, como vimos en el ejemplo este del logaritmo de base 3 de menos 2, vimos que esto no es posible. Eso quiere decir que nunca vamos a encontrar negativos, nunca podemos sacar logaritmos de números negativos. Eso quiere decir que el dominio de la función logarítmica es todo el dominio de la función logarítmica es el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es mayor que 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? No puede haber, aquí no puedo meter logaritmo de base A de x, no puedo meter x negativos. No se pueden porque no hay ningún número que elevado a una potencia me dé un negativo. Eso es una... Luego, la otra propiedad que tenemos es que el logaritmo de cualquier base del número 1 es igual a 0. Entonces, aquí tengo x igual a 1. Para cualquier base, no me importa cuál sea, la función logarítmica siempre va a pasar por ahí. ¿Sí? Y las funciones logarítmicas tienen un comportamiento más o menos como este. Así. ¿De acuerdo? Puede ser cualquiera. A ver, esta no me gustó esta parte de atrás. Tiene que venirse un poco más así. Ahora sí. Se va acercando
Fíjense, a medida cuando X está entre 0 y 1, o sea, en todo este intervalo de X, su logaritmo de cualquier base de ese X es menor que 0. O sea, es este número, -1, -1, -2, etc. Lo único que no podemos poner nunca son negativos en X. ¿Sí lo entienden eso? Entonces, cuando X está entre 0 y 1, el logaritmo de cualquier base siempre me queda negativo, viene por acá. ¿Sí? Y obviamente, aquí se puede ver que cuando X tiende a 0, o sea, cuando me estoy acercando al 0, el logaritmo de cualquier base de X tiende a menos infinito. Ahí se ve, se va para abajo. ¿Sí? Ahora, siempre cuando ponemos 1, siempre va a pasar por el 0. O sea, yo tendré un montón de logaritmos, un montón de funciones logarítmicas y pues dependerá, habrá alguna que venga así, habrá otra que venga así, dependiendo de la base, ¿verdad? Pero todas van a pasar por 0. Ok, yo puedo graficar esta recta, ahí la voy a mover. Esta recta será la recta y igual a x. Y si yo graficara su exponencial, el exponencial y igual a a la x, tendré una cosa que va a ser algo, ay, es que no sé, a ver, algo así, como que sería, a ver si lo podemos ver, sería la imagen, la función logarítmica, déjenme poner la función teníamos esta, la roja, es el logaritmo, esta es y igual al logaritmo de base a de x, esta es la roja, y esta que tengo acá es y igual a la x, es esta la azul. Es como si hubiera un espejo, como si la recta verde que puse, esta, fuera un espejo, de tal manera que para aquí este punto como que se refleja ya, acá este punto se refleja ya. Acuérdense que las exponenciales siempre pasan por 1. ¿Se acuerdan? Bueno, nada más así pueden, siempre las funciones logarítmicas siempre van a pasar por el 1 en X y va a valer 0 en Y, y serán una cosa así. ¿De acuerdo? Logaritmo de base A de un número X. ¿De acuerdo? Siempre tenemos esto. Bueno. Más propiedades que podemos tener. Una sería, si x1 es diferente de x2, entonces el logaritmo de base A de x1 es diferente del logaritmo de base A de x2. Eso quiere decir que si ustedes tienen una x aquí
x1 y tienen un x acá, x2, siempre el resultado del logaritmo va a ser diferente. ¿De acuerdo? No les va a dar nunca el mismo. No es como las funciones. Acuérdense que, por ejemplo, una función y igual a x cuadrada, tenemos, por ejemplo, x igual a más menos 2, tenemos dos valores que nos llevan a la misma x, a 4. Fíjense aquí, x1 y x2 pueden ser diferentes, pero me dan la misma función, ¿verdad? Aquí no. Aquí si las x son diferentes, los logaritmos son diferentes. ¿De acuerdo? De la misma base, obviamente. ¿Sí? Y entonces lo que se cumple es que si los logaritmos de una base de un número x es igual al logaritmo de la misma base de x2, entonces a fuerza x1 es igual a x2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se puede entonces, podemos empezar a resolver ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? El logaritmo de base 6 de 4x menos 5, imagínense que el logaritmo de base 6 de 4x menos 5 sea igual al logaritmo de base 6 de 2x más 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues como es la misma base, eso quiere decir a fuerza que 4x menos 5 es igual a 2x más 1. Estoy usando esta propiedad. Y de aquí me queda que 2x es igual a 6 y que x es igual a 3. ¿Verdad? O sea, este número tiene que ser igual a este porque sus logaritmos son iguales. ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, más cosas. Ahora imagínense que tengamos lo siguiente, logaritmo de base 4 de 5 más x y que esto vale 3. Quisiera saber cuánto vale x. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos. Tenemos que agarrar este número y elevarlo a esta potencia. O sea, me dice que 4 a la 3 es igual a 5 más x. Ay, ¿sí o no? Y eso quiere decir que x es igual a 4 al cubo menos 5. Y esto es Sí, profe. 416 por 4, 64, menos 5, y esto es 59. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Podemos trazar gráficas, entonces. Por ejemplo, ya las calculadoras ahora ya traen las funciones logarítmicas y ustedes pueden definir su base y todo eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a trazar la función f de x igual al logaritmo de base 3 de x. ¿Cómo le haríamos? Uy. Bueno, entonces aquí tenemos x y acá vamos a poner el logaritmo de base 3 de x. Ya les dije que todas pasan por aquí. Tiene que pasar por ahí, ¿verdad? Y la función inversa de esta, la función esta, también sabemos que tendríamos la función, si logaritmo de base 3 de x es igual a y, entonces 3 a la y es igual a x. No. Sí, así está. Sí, ¿verdad? Permítame.
Sí. 3 a la y es igual a x. Sí, estaría bien. Porque tenemos y igual a 3 a la x. Y igual a 3. Logaritmo de base 3. Permítame. Ajá. Bien. Tendríamos que graficar y x igual a 3 a la y. Esta. Acuérdense que aquí podemos dibujar la línea esta, la voy a poner, esta línea, la voy a mover. Esta línea es y igual a x, es una recta como esta. Entonces, nosotros podemos dibujar la función exponencial esta, pero aquí habría que poner, ¿cómo la dibujo? Déjenme ver. Déjenme ver. Es que quiero que la vean, ¿cómo le hago? A ver. Vamos a sacar déjenme ver. ¿Cómo le hacemos para graficar? Permítame. Graficamos esta y, por ejemplo, vamos a tratar de ver cómo podemos calcular logaritmo de base 3 de x. Es logaritmo de base 3. ¿Cómo le hago? Bien, déjenme, voy a borrar arriba y voy a usar una propiedad que fue la que vimos hace rato. A ver, para que vayamos viendo cómo se puede ir graficando esto. Vamos a empezar con esta. Y igual a logaritmo de base 3 de x. Nosotros sabemos que esto es igual al logaritmo de base 3 de, ¿cómo le puedo poner? De 3 elevado a una potencia. Y este es el número. ¿Se acuerdan de esta? Esta la acabamos de ver. ¿Dónde está? Aquí está, miren. ¿Dónde está? Aquí está esta propiedad. ¿Sí? Logaritmo de base a de a la x es igual a x. ¿Sí? Esa la usamos aquí. En lugar de poner x, voy a poner 3 a la k. Y eso me va a dar un número k. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a poner, aquí tengo x, va a ser 3 a la k. Y puedo ir sacando esos números. Puedo ir sacando las potencias. Por ejemplo, bueno, ya lo tenemos, el 0, que sería, si k es igual a ver, x igual a 3 a la k, si tengo 3 a la 0, entonces acá tengo el logaritmo de base 3 de ese número x, o sea, de 3 a la 0, me va a dar 1. ¿Sí lo ven?
Vean, vamos a ver. Si agarro 3 a la 1, el logaritmo, y usamos esta propiedad de aquí, entonces, y x vale 3 a la 1, si x vale 3 a la 1, o sea, 3, 1, 3, este punto, ¿cuál será su logaritmo? Pues, usando esta propiedad, es... déjenme ver, 3 a la 1, es... No, este 0, 3 a la 0, logaritmo, este 0, perdón, este 0. 3 a la 0, 3 a la 0 es 0, porque 3 a la 0 es 1, y el logaritmo de 1 siempre es 0, este 0, ¿sí lo ven? Estoy usando esta propiedad. Voy a agarrar esto como x. X es 3 a la k. Si x vale 3 a la 0, eso quiere decir que vale, si quieren aquí pongo el x, vale 1, su logaritmo vale 0. Es este número. ¿Me explico o no, chicos? Sí. Si x es 3 a la 1, o sea, si vale 3, su logaritmo es 1. Su logaritmo es 1. ¿Dónde estará 1? Aquí. ¿Sí? Si x vale 3 al cuadrado, o sea, 9, 3 al cuadrado, su logaritmo es 2. ¿Sí o no? Si vale 9, que está no sé por dónde, vendrá por 2, vendrá por acá. Si no miren, lo voy a hacer de nuevo para que lo vean claramente. Quiero que lo entiendan bien y así se pueden sacar los logaritmos de cualquier función. Vamos a recordar esta propiedad. Esta propiedad, logaritmo de base A, logaritmo de base A de A a la X es igual a X. ¿Esto lo sabemos o no? Sí, ¿por qué? Porque esto elevado a esta potencia me tiene que dar el número. Pues sí, A a la X es igual a la X. Está bien. ¿Ok? Entonces usamos esta propiedad la vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, yo quiero dibujar la gráfica y igual al logaritmo de base 3 de un número x. Pero en lugar de poner, voy a poner si x es igual a 3 a una potencia, a cualquier potencia a la que se me ocurra, entonces, usando esta propiedad, me dice que el logaritmo de base 3, en lugar de x voy a poner 3 a la k. Y esto me va a dar un número k. Estoy usando esta propiedad. ¿Sí la ven? Ok. Ya que tengo eso, empiezo a calcular. Voy a poner aquí el número x, que sabemos que es 3 a la k. Y acá voy a sacar su logaritmo de base 3 de 3 a la k. Entonces empiezo. Si k es 0, x es igual a 1. X es igual a, porque 3, si k es 0, a ver si quieren si k es 0, quiere decir que tengo 3 a la 0 y por lo tanto tengo 1. O sea, x vale 1. ¿Sí? X vale 1. Entonces, ya sabemos que el logaritmo de base 3
de 3 a la 0 es 0, porque este es 1. Es este punto que acabo de poner en rojo aquí. Por aquí tiene que pasar. ¿Está claro? Ahora agarramos otro K. ¿Qué pasa si K es igual a 1? Entonces ahora tengo 3 a la K, digo 3 a la 1, o sea 3. ¿Sí? Entonces quiero sacar el logaritmo de base 3 de 3 a la 1. Ya vimos que es 1. Usando esta propiedad de acá arriba. Estoy usando esta siempre. O sea, el logaritmo de base 3 de 3 es 1. Entonces tengo 3 y va a pasar por 1. Aquí está. Ahora agarro otro K. ¿Qué pasa si K es igual a 2? Entonces tengo 3 al cuadrado. Esto es 9. Y por lo tanto, el logaritmo de base 3 de 3 al cuadrado es 2. ¿Sí o no? Y por lo tanto, para 9, que voy a pensar que este es 9, tendré 2. Vendrá por acá. Eso es para los números mayores que 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo agarro, si hago K igual a menos 1? Voy a ponerlo acá abajo, chicos. K igual a menos 1. Entonces lo que tengo es que la X vale 3 a la menos 1, o sea, 1/3. ¿Sí o no? Entonces, el logaritmo de base 3 de 3 a la menos 1, o sea, de 1/3, es igual a menos 1. Y entonces, para 1/3, que sería por aquí, es menos 1, que sería esto, y la función pasa por acá. ¿Sí la ven? Menos Sí, 1. profe. Nada más eso quiero que ustedes entiendan lo que estoy haciendo. Otro número que puedo agarrar, ¿qué pasa si K es menos 2? Ahora el X va a ser 3 a la menos 2, que es 1 sobre 3 al cuadrado, y es 1/9. Y utilizo la propiedad logaritmo de base 3 de 3 a la menos 2 es menos 2. ¿Sí? Y entonces, para 1/9, que estará muy cerca, vale menos 2, estará por acá. Así que ya con esto, chicos, puedo trazar, bueno, la gráfica. ¿Sí la ven? Bueno, no sé cómo es. Ahí va. ¿Sí? Chicos, Sí, profe. ¿está fácil o no? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué más hacemos? Déjenme ver otro ejemplo.
No sé, estos son ejemplos que no me gustan. Vamos a ver otro. Déjenme ver si... bueno, no lo voy a... vamos a ver, existen dos funciones tenemos que en general ya sabemos que el logaritmo de base a de un número x es igual a y, si, solo si, a a la y es igual a x. Bueno, existen dos funciones logarítmicas muy particulares. Una, cuando no aparece, si a, o sea, el logaritmo, cuando tenemos el logaritmo de base 10 de un número x es igual a y, se acostumbra no poner la base y solo se dice que es el logaritmo de x igual a y. Siempre se pone así, cuando la base es 10. Cuando la base es 10 no hace falta poner la base, solo se pone el logaritmo. ¿De acuerdo? Esa es una. Obviamente, si nosotros tenemos logaritmo de base x igual, logaritmo de x igual a y, quiere decir que 10 a la y es igual a x, ¿verdad? Porque la base es 10. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando la base es 10, no se pone la base. Sí, profe. La otra muy importante es la función logaritmo, lo que se conoce como el logaritmo natural. Cuando la base es el número e, que ya vimos quién es ese número e, entonces en lugar de poner logaritmo de base e de un número x igual a y, solo se pone logaritmo natural de x igual a y. Esto significa que e a la y es igual a x. Cuando la base es el número e, entonces se pone logaritmo natural. ¿Sí? Cuando la base es 10, se pone logaritmo nada más, sin la base. ¿De acuerdo? Logaritmo natural quiere decir que es e a la y. La base es el número e. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno. Ya sabemos todas las propiedades. Voy a poner más propiedades. No necesito. ¿Cuánto me queda? Media hora. Bueno. Propiedades. Ya sabemos que el logaritmo de la base, de cualquier base del 1 es el 0. En la base 10, esta es la base 10 y esta será en la base logaritmo natural. Le llaman base e o logaritmos naturales. Aquí pondríamos logaritmo de 1 es igual a 0, que es la misma que esta. Y acá tendríamos logaritmo natural de 1 es igual a 0, ¿verdad? Luego acá tenemos logaritmo de base a de un número a, esta es otra propiedad, es 1. ¿Cómo escribiríamos esto? Pues logaritmo de 10 igual a 1. Y acá, ¿cómo sería? Logaritmo natural de e es igual a 1. Y ustedes lo pueden ver de sus calculadoras. Logaritmo, vimos, de base a de a a la x es igual a x. ¿Cómo lo pondríamos aquí? Logaritmo de 10 a la x es igual a x. Y acá, logaritmo natural
de e a la x es igual a x. ¿Sí está claro? Sí, profe. Son propiedades. Bueno, podríamos todavía poner más. La otra que estuvimos viendo, a la logaritmo de a de x es igual a x. Esto quiere decir que 10 a la logaritmo de base 10, que es x, de x es x. Y esto quiere decir que e a la logaritmo natural de x es igual a x. ¿Está claro? Bueno. Vamos a ver un problema. Ustedes han oído de... qué se pueden sacar un montón de propiedades. Por ejemplo, usando esto que acabo de poner, yo podría tener, si tengo 3 a la x, 3 a la x sería lo mismo que poner e a la x logaritmo natural de 3, ¿será? E a la x logaritmo natural de 3. Tener 3 a la x es lo mismo que e a la logaritmo natural de 3. Esta les voy a dejar de tarea que ustedes lo demuestren que eso es posible. Usando estas cosas de arriba. También pueden tener, otra es, por ejemplo, x al cubo es equivalente a e a la 3 logaritmo natural de x. Y si tenemos 4 por 2 a la x, es lo mismo que es equivalente a escribir 4 por e a la x logaritmo natural de 2. Vamos a ver si podemos hacer una de estas. E a la x. Fíjense, chicos, cómo se demuestra la primera. Esta de aquí. Vamos a ver. Yo quiero demostrar que esto es lo mismo que lo de la derecha. Voy a empezar con la de la derecha. E a la x logaritmo natural de 3 es igual, ojo chicos, aquí es álgebra todo, ¿eh? Esto es igual a tener e a la logaritmo natural de 3 elevado a una potencia x. Lo voy a copiar porque quiero que ustedes lo entiendan bien. Si ustedes conocen el álgebra, podrán hacer... Y no sé cuál sea el nivel de álgebra, pero les voy a poner lo siguiente. Cuando tienen un número a elevado a una potencia y elevado a otra potencia, esto es lo mismo que a multiplicado por xy. Por ejemplo, 2 al cuadrado al cubo. Esto es igual a 2 a la sexta. O sea, es 2 a la 2
por 3 y esto es 2 a la sexta. Se las saben esas, ¿no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, usando esta, yo puedo poner, nada más voy a demostrarles esto. E a la X, logaritmo natural de 3, uso esta. Esto es como poner E a la logaritmo natural, perdón, ¿cuál era? ¿Cómo le estaba poniendo? A la logaritmo natural de 3 y esto es elevado a la X. Eso es lo mismo, porque es X por esto. Vean, estoy usando esta propiedad. Y luego ya, ¿quién es E a la logaritmo natural de 3? E a la logaritmo natural de 3 es 3. Usando esta de aquí. ¿La ven? Usando esta. E a la logaritmo natural es 3. Y esto está elevado a la X. O sea, es 3 a la X, que era lo que estábamos tratando de demostrar. ¿Lo ven? Chicos, Sí, entonces Sí. eso y ese procedimiento que hizo ahorita lo tenemos que hacer con las otras para demostrar la igualdad. exactamente, chico. ¿Sí? Así como yo, ¿qué fue lo que hice? Utilicé estas propiedades que les acabo de poner aquí. Y un poco de álgebra, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Eso lo hacen. Vamos a híjole, rápidamente. ¿Dónde se usa todo este tipo de cosas? Bueno, seguramente han escuchado lo de los terremotos y siempre han oído que dice, hubo un terremoto de magnitud no sé cuánto en la escala de Richter. ¿Se han oído eso? Entonces, la magnitud de un terremoto en escala de Richter se pone de la siguiente manera. R es igual al logaritmo de I entre I0. Ahorita les voy a... Este es la intensidad, I es la intensidad de un terremoto, pero está I0 es una cierta intensidad mínima. Entonces, si la intensidad, vean, es una cierta intensidad mínima. Si la intensidad de un terremoto es 1000 veces la intensidad mínima, hay que encontrar cuánto vale su intensidad en la escala de Richter. Ahorita les explico qué quiere decir todo eso, pero veamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos que R es igual al logaritmo de la intensidad. Dice, la intensidad de un terremoto es 1000 veces. Entonces voy a poner arriba 1000 por la intensidad mínima. 1000 veces la intensidad mínima y está dividido entre la intensidad mínima. ¿Sí? Y entonces es lo que yo aquí lo que tengo es que el logaritmo, estoy hablando en base 10, por eso ya no pongo la base. Logaritmo nada más de 1000. Y el logaritmo de 1000, entonces la intensidad, sigo escribiendo, es logaritmo, 1000 es 10 a la 3. Y esto ya sabemos que es 3. ¿Sí?
¿Está claro? Esto Sí, profe. ya sabemos que, porque aquí es 10, pero ya no lo estoy poniendo, y esto ya vimos, lo usamos, es 3. Entonces, cuando dicen, podemos ver lo siguiente. Si la intensidad de un terremoto cambia en 3, eso quiere decir que la intensidad aumentó 1000 veces. O sea, si ustedes dicen que, por ejemplo, que hubo un terremoto de intensidad 5, que esas hay un montón en México, ¿no? Dicen, hubo un terremoto de intensidad 5 en la escala de Richter. Bueno, pues ya saben cuál es la intensidad, pero si tienen uno de intensidad 8, quiere decir que aumentó 1000 veces respecto al de 5. No es que sea solo un poquito más. O sea, un aumento de 1 en la escala de Richter es aumentar 10 veces la intensidad. Por ejemplo, un terremoto de intensidad 6 es 10 veces más grande que uno de intensidad 5. Uno de intensidad 7 es 100 veces más grande que el de intensidad 5. Y el de 8, que fue uno que hubo en el sismo del 85, era 1000 veces más grande que uno de intensidad 5. Por eso se usan los logaritmos. O sea, esto cambia muchísimo, muchísimo. ¿Sí lo entienden? Y la gente prefiere usar logaritmos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es la importancia de los logaritmos. Se puede Sí, profe. utilizar para otro tipo de cosas. Lo que yo les decía de lo que se usa en medicina forense. Le llaman ley de enfriamiento de Newton. Y aquí es como si un cuerpo se enfría, como dicen, ¿no? Entonces, normalmente la temperatura de un cuerpo va cambiando con el tiempo. Eso ya se sabe, se lo sacan de tablas, ¿no? O sea, de datos que han tenido. Y la temperatura de un cuerpo como función del tiempo es un número multiplicado por e a la menos 2t. Entonces, de esa manera está cayendo la temperatura de un cuerpo en el tiempo. Entonces, imagínense que ustedes, bueno, ven que hay un cadáver y van y le miden la temperatura. Entonces quisiéramos saber cuánto tiempo transcurrió desde que falleció. Pues tenemos que agarrar esta y hacerle lo siguiente. Yo podría poner la temperatura es la T mayúscula, es 75 por e a la menos 2t. Y de aquí pongo e a la menos 2t es igual a la temperatura entre 75. Y luego aquí utilizo las propiedades de los logaritmos y es menos 2t es igual al logaritmo natural de t entre 75. Y de aquí ya despejo el t es menos 1/2 del logaritmo natural de t sobre 75. Y ahí lo tienen. Ahí les da el tiempo, dependiendo llegan y miden la temperatura y les puede decir
cuánto tiempo ha pasado desde que falleció. Obviamente la temperatura, por ejemplo, no puede ser 75, no puede ser, esto de aquí no puede ser 1, la temperatura nunca es 75 grados centígrados. Si pusiera, acuérdense que la función logarítmica siempre pasa por 1 para que sea 0. Este es el logaritmo natural, voy a poner el logaritmo natural de x. Entonces, la temperatura siempre tiene que ser menor, digamos que 35 o 36 grados. ¿Ok? O 37.5 para que sean 75. Bueno, lo que sea. Si ustedes le ponen T igual a 30 grados, ya se va enfriando el cuerpo, entonces tendrían 30 sobre 75 y calculan eso. 30 sobre 75, ¿cuánto es? Déjenme ver, 30 entre 75 es 0.4 y sacan el logaritmo natural de 0.4, que va a ser negativo, o sea, 0.4 estaría por aquí. Esto es T entre 75, que es la X que viene aquí. Permítame. Y luego sacan el logaritmo natural. Oh, qué leche. Ok. Del 0.4, el logaritmo natural, ¿dónde está? El logaritmo natural es menos 0.91. Y lo dividen entre 2. Es menos 0. Lo dividen entre 2 y con el signo es 0. Bueno, el logaritmo natural es menos 0.91. De 30 sobre 75 de esto. Cuando T son 30 grados, esto está mal la gráfica. A ver aquí. Por acá. Aquí será menos 0.91. 0.91 y el tiempo que les da es 0.45 horas. O sea, como media hora. A la media hora ya lleva 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué más necesito? Ya voy a terminar. Me parece que no les pusieron propiedades importantes de los logaritmos, pero ahorita se los pongo yo rápido. A ver, otro problema que viene es, supongamos que una población está creciendo, una población crece a razón de 4% anual. Hay que calcular el tiempo para que se duplique la población. ¿Cuál es el tiempo para que se duplique la población? Acuérdense cómo aumentaban las poblaciones. Las poníamos Q, la Q inicial, era una exponencial, y aquí venía la tasa de crecimiento, 4%. 4% era igual a 0.04. Entonces aquí viene 0.04 por el tiempo. Y necesitamos, así crece la población, eso lo habíamos visto. Empezamos con una inicial, Q0 es la población inicial. Aquí está la tasa de crecimiento, que era también lo mismo que usábamos para
los intereses, y aquí viene el tiempo. Entonces necesitamos T para que Q sea el doble de la población, o sea 2 veces Q0, ¿sí o no? Chicos. Sí, profe. Entonces, pongo en lugar de Q 2 veces Q0 y me queda 2Q0 es igual a Q0 por E a la 0.04 por T. Se me cancela Q0 y me queda E a la 0.04 por T es igual a 2. Y de aquí ya saco usando las propiedades del logaritmo natural, que 0.04 por T es el logaritmo natural de 2. De aquí se saca de las propiedades de los logaritmos. 0. O sea, la función exponencial y la logarítmica son como las inversas, ¿de acuerdo? Y de aquí, el logaritmo natural de 2, no sé cuál es. Pero aquí yo tengo t igual a logaritmo natural de 2 entre 0.04 y el tiempo ya lo sacan ustedes. Les da 17.3 años, porque el tiempo está en años. ¿Ok? 17.3 años para que se duplique la población. Si es que está creciendo a una razón del 4% anual. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Rápidamente voy a poner propiedades de logaritmos. Propiedades que las pueden demostrar con lo que ya les había puesto hace rato. Por ejemplo, tenemos que el logaritmo de base A de un número y entre un número x es igual al logaritmo de base A del número y menos el logaritmo de base A del número x. Esa es una propiedad. Se puede demostrar. Obviamente, logaritmo de base A del producto va a ser logaritmo de base A de x más logaritmo de base A de y. Otra propiedad. C por logaritmo de base A de un número x es igual a logaritmo de base A de x a la c. ¿Qué más me falta? ¿Qué otra propiedad de logaritmos hay? Es que aquí ya no se las pusieron a ustedes, se supone que estos son avanzados. ¿Sí? Estas tres son muy importantes y se pueden demostrar con lo que estábamos viendo, con todas las propiedades que yo les puse, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, por lo tanto, ya podrán ustedes hacer ejercicios de logaritmos. Con esto tenemos ya un montón de cosas, ejemplos. Chicos, ¿ustedes toman fotos o de lo que yo hago, lo van copiando? Sí, profe. Ambas. Sí. Si no, pueden Yo, en internet, en cualquier... Yo les voy a decir, también pueden buscar este libro, ya se los había dicho, creo que sí les dije o no. Álgebra y trigonometría. Con geometría analítica. Uy, qué feo escribo.
Álgebra y trigonometría con geometría analítica es la 12ª edición. Este lo encuentran en internet, ¿eh? El autor es, no sé cómo se pronuncia, Zukowski y Cole. La editorial es la Cengage Learning. Ya le encontré, profe. Exacto, muy bien, bájalo. Ahí viene todo lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Descargando entonces. Sí, chicos. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí viene todo lo que estamos viendo, todos los ejemplos, todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto trae muchas aplicaciones para calculadoras, pero nosotros no nos va a dar tiempo. Con esto yo termino las funciones logarítmicas. Esto es muy importante. Les voy a dejar, no les dejé clase de la función exponencial, digo tarea, pero hagan los que puedan si encuentran ese libro, eso como lo encontró su compañero en internet, ustedes bájenlo y vean la parte del capítulo 5, creo que es, y 4, donde estamos viendo lo de asíntotas, funciones exponenciales y logarítmicas. ¿De acuerdo? Con esto terminamos esta sección y ahí vienen un montón de problemas como los que les puse de evolución de poblaciones y cosas de esas. Y después, déjenme ver las propiedades de los logaritmos, si hay alguna más. Ya no vamos a ver cambios de base, se puede cambiar las bases de un logaritmo a otro, pero no lo vamos a hacer. Lo voy a dejar hasta ahí. Ok. Es una cosa muy padre. No sé, esto es muy bonito, pero lástima, no hay tiempo. Quiero ver qué sigue después de esto, de logaritmos. Pasaremos con algo que ustedes deben de saber, que son senos, cosenos y esas cosas, ¿no? Y ya mejor, bueno, lo veremos rápidamente, todas las funciones trigonométricas, y nos pasaremos a lo que se conoce como geometría analítica, que aunque ya vimos algunas cosas sobre la línea recta, la parábola, pues veremos las figuras más importantes son línea recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Bueno, ya pueden empezar a darse una idea de cómo las matemáticas son muy importantes en la ciencia, por ejemplo, en esto, de todo lo que estamos viendo de cómo evolucionan las poblaciones, tiene que ver con los bichos y todo eso, ¿no? Voy a dejar de compartir. ¿Qué onda? ¿Y cómo le hago? Ya no sé. Listo. Estoy dejando, ya dejé de compartir, sí, ¿verdad? Entonces, entonces voy a ver si me da tiempo hoy, si no mañana les dejo algunos de tarea. Pero si ustedes tienen ya ese libro, pueden ustedes ir a la sección de problemas y empezar a resolverlos, que de ahí voy a poner el examen, ¿de acuerdo?
En realidad, miren, no les estoy calificando la tarea porque son un montón ustedes. Y si yo dejo 10 problemas, ahorita están conectados 43 o algo así. Imagínense calificar 430 problemas, ¿no? Entonces simplemente quiero que los hagan, los problemas, que los tengan, que los suban si les dejo tarea. Y lo más importante son los exámenes. O sea, eso, el lunes haremos un examen incluso de esto y ya seguimos con lo demás. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, pues si no tienen preguntas, conecten su cámara y despídanse de mí. Hasta luego, profesor. Sí, Que tenga profe. buen día. Adiós, Jesús. Hasta luego, profesor. Adiós, Manuel. Hasta luego, profe. Adiós, Yatlanetsi. Adiós, profesor. Adiós, Cristian. Adiós, profe. Adiós, señorita. ¿Cómo te llamas? Se me olvida. Giriani.